Hoy quiero que tratemos acerca de una palabrita que usted puede haber escuchado o haber dicho hace poco. Es una palabra muy común. Es la palabra ignorancia. En el Nuevo Testamento, la palabra ignorancia viene del griego ak, agnoía. Entonces, la ignorancia, nosotros no estoy hablando de una definición sacada de la Biblia, pero nosotros podemos pensar en la ignorancia como ausencia de conocimiento o de información. Puede ser una persona muy culta, muy estudiada, pero algo no se le informó y por eso ese algo, esa persona lo ignoraba, ¿cierto? Entonces, la ignorancia eh, tiene muchas maneras de verse. Hay personas que son muy estudiadas, con altos grados de estudios, de escolaridad, universidad, y son muy ignorantes en la manera de relacionarse con personas en el sentido de que no saben, no conocen, no entienden cómo tratar a otras personas. Entonces, pero vamos a mirar la ignorancia desde el punto de vista bíblico. ¿Qué es la ignorancia? ¿Qué nos enseña Dios de la ignorancia? ¿Cuál es la verdadera ignorancia? En Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 3, los primeros versículos del capítulo 3, habla de Pedro y Juan que subían al templo, había un hombre cojo en el templo y Dios, de una manera maravillosa, extraordinaria, estupenda, sana a aquel hombre de una manera inmediata, repentina. Entonces, en un segundo, en un segundo él estaba enfermo con el problema, al siguiente segundo ya estaba bien. Y lo puede ver en versículo 6 de Hechos 3, que Pedro le dice al hombre, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, dice, le levantó. Y los milagros de Dios son extraordinarios en el sentido de que ocurren instantáneamente. Dice, y al momento, no paulatinamente, no a las semanas o a los meses, no noches después, no, al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y no solamente se le afirmaron, de estar con este problema pasó el 8 a ser un completo hombre canguro. Dice versículo 8 iniciando y saltando. Miren, él ya no le duele nada. Está perfectamente bien. Saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando, saltando. Así son los milagros divinos. Así son los milagros divinos. Saltando y alabando a Dios. Entonces, bueno, esto causó gran alboroto entre la gente. Entonces, el versículo 11 dice, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito es asombrado, concurrió a ellos al pórtico que llama Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué se asombran? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros? Ese en nosotros será Pedro y Juan, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El versículo 13, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Miren cómo él torna la atención del cojo. La atención en ese momento era el cojo, uy, vean lo que pasó con el cojo. Entonces el vecino, sí vio lo que pasó con él. Ay, sí, mira, está andando. ¿Y cómo salta? Ahí estaba la atención. Pero él corre la atención del hombre, del cojo, que era, el propósito divino no era mostrar al cojo, era mostrar el poder de Dios. Pero a, a través de la sanación del cojo. Pero a continuación, la idea es llevar la gente a que mire a Jesús. Ese es el evangelio, llevar la gente
de la atención donde la tenga a mirar a Jesús. Entonces el 13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, y ahí los va llevando. Ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Nosotros nos vamos allá a esa imagen, se va usted también conmigo, a esa imagen donde está Barrabás y está el Señor Jesucristo y está Pilato preguntando, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A este o a Barrabás? Y la gente dijo, no, a este fuera, queremos a Barrabás. ¿Y qué haré con Jesús llamado el Cristo? Crucifícale. Se van a esa imagen, ¿verdad? Entonces, a eso está haciendo referencia el versículo 13 cuando dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron, a quien ustedes negaron delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pero ustedes negaron, miren, le muestra a Jesús, le muestra que él era quien decía ser, pero algo más dice de Jesús. Ustedes negaron al santo y al justo, al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Quién fue ese homicida? Barrabás. Y matasteis. Esa frase es interesante. Esta frase usted puede estudiarla y puede en una reunión de mujeres o reunión en casa, no sé, estudiar esta frase tan hermosa. Escuchen esta frase, y matasteis al autor de la vida. ¿Qué frase? Matasteis y como que es pareciera que fuera una contradicción en sí misma, porque matar al que o a través del cual se origina la vida, el que es la fuente de la vida, murió. Matasteis al autor de la vida. ¿Y quién es el autor de la vida? Jesús. Pero a través de Dios. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién es el autor de la vida? Dios. Entonces, aquí está diciendo, entre otras cosas, que Jesús y Dios son el mismo. Porque ¿quién es el autor de la vida? Dios. Aquí, ¿quién está diciendo que es el autor de la vida? Jesús. Entonces, Dios es el autor de la vida y Jesús es el autor de la vida, pero no hay dos autores de vida. Concluyendo entonces, Dios y Jesús son el mismo. Entonces, matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, otra cosa que vemos ahí es, no menciona la palabra, pero es acerca de la Trinidad, porque está diciendo, primero mataron al autor de la vida y después dice que Dios le resucitó. Entonces, ¿cómo así que Dios le resucitó y a la vez mataron al autor de la vida? Porque está hablando, cuando dice Dios le resucitó, está hablando del Padre, y cuando está hablando que mataron al autor de la vida, está hablando del Hijo. Dios, mencionado en la Escritura, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él. Ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. No es él el enfoque, es Jesús a quien ustedes crucificaron. Mas ahora, hermanos, sé que lo vieron ya, ¿cierto? Sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Entonces, atención, ¿a quién
Pedro le está diciendo ignorantes a personas que no conocían el Antiguo Testamento, que no conocían las profecías de Isaías, que no conocían que Dios creó los cielos y la tierra, que no conocían que Dios hizo el arca de Noé, que no conocían la historia de Abraham, que no conocían la historia de David, que no conocían la historia de Salomón, o a personas que sí las conocían. Sí los conocían, conocían todas esas historias, pero sin embargo le está diciendo, ustedes lo hicieron por ignorancia. Porque la ignorancia entonces, vamos a tratar la definición de este texto. Entonces la ignorancia no es la ausencia de conocimiento intelectual, según ese texto. La ignorancia, ¿por qué? Porque conocimiento intelectual lo tenían acerca de los sucesos que estamos hablando, acerca de profecías, acerca de que hablaban de que quién ha creído a nuestro anuncio, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Eso lo leían ellos, eso lo conocían, lo entendían y que sabían que hablaba y también del reino que vendría a través del Mesías. Lo conocían. No era ignorancia intelectual, era ignorancia moral. Era no asociar esas profecías y no verlas cumplidas en Jesús cuando se cumplieron en él. Es no, esa ignorancia está divorciada de la fe. La falta de fe da lugar a la ignorancia. Ellos no vieron cuando se cumplió la profecía, allá en la cara de ellos se cumplió, no lo vieron. Ese de que ellos leían, se cumplió ahí, estaba Jesús ahí al frente de ellos y no lo creyeron. Eso es ignorancia. Pero ¿saben una cosa? La ignorancia no quedó allá. La ignorancia está hoy presente en este mundo. La ignorancia está presente en este mundo cuando se ofrece un Salvador, cuando se ofrece un Cristo muriendo en la cruz, dando su vida para rescatarnos, y la gente sigue abrazando la religión como medio de salvación. La gente sigue abrazando cumplir ciertas cosas o requisitos para salvación. La gente sigue abrazando que me salvo por el bautismo, que me salvo por diezmar, que me salvo por hacer esto, por leer la Biblia. Sí, leer la Biblia, leer la palabra de Dios me trae vida, pero el hecho de leer la Biblia automáticamente no me salva. Lo que me salva es creer a las verdades que ella contiene, es creer a las verdades que ella me habla. No me salva entonces saberme textos bíblicos de memoria. Me salva es creer en el Cristo de que habla la palabra de Dios. Me salva es confiar en el Cristo que murió por mí en mi lugar y por mi culpa. Entonces, ellos lo hicieron por ignorancia. Si usted se sentara con un judío de este tiempo y le preguntara qué dice Deuteronomio capítulo 6, se lo podía recitar de memoria. ¿Qué dice Génesis capítulo 1? Se lo podía recitar de memoria. ¿Qué dice Levítico capítulo 10? Se lo podía recitar de memoria. Pero ellos eran ignorantes. Entonces usted puede decir que el que sabe mucho de la Biblia, aquí el que sabe más de la Biblia, qué tremendo, y yo como soy de ignorante. Hay campesinos que no saben leer, que nosotros somos más ignorantes que ellos, porque ellos han aprendido de Jesús, porque viven para su Señor, que viven para el reino de Cristo, que anhelan servirle cada día, que anhelan vivir para Él y ser más como Él es, aunque no saben leer esa palabra que escuchan, que oyen, la creen y quieren vivirla. Ellos, ellos son más sabios que nosotros, los que creemos saber, los que aprendemos, los que recitamos de pronto los textos bíblicos, pero que no vivimos de acuerdo a ese texto que leemos y que estudiamos. Entonces, la ignorancia
Habla de creer a las verdades de Dios, de creer en primer lugar en aquel que señala la palabra de Dios, que es Cristo. Si usted no ha descansado en lo que Cristo hizo por usted en la cruz como único medio de salvación, y usted se sabe muchos textos bíblicos, déjeme decirle que usted es un ignorante. Ahora, no yo, aquí lo está diciendo la palabra, usted es un ignorante. Si sabe muchos textos bíblicos y no descansa únicamente en lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Entonces, aquí tenemos a estos ignorantes judíos. Vamos a mirar otros ignorantes en Hechos capítulo 17. Capítulo 17, Pablo está en Atenas, Atenas. Y dice el versículo 24. Era, bueno, entre otras, Atenas era una ciudad que se preciaba de culta, había mucha filosofía y creían, pero creían en casi todas las deidades conocidas, o sea, tenían muchos dioses. Versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo, mire que la palabra Dios aparece con mayúscula, entonces está hablando del Dios eterno, de Jehová, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es. ¿Recuerdan del autor de la vida? Y aquí dice, él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre, Adán y Eva, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando siquiera puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar, miren a qué va a ser referencia, que la divinidad, o sea, Dios, sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación. Ellos estaban llenos de esculturas, de imágenes, por eso les está diciendo eso. El Dios que hizo los cielos y la tierra no es semejante a esas esculturas que ustedes tienen, así sean de oro, de piedra preciosa, de lo que sea. No es ese Dios. Entonces, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra preciosa, perdón, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta, pues llama la adoración a las esculturas, a las imágenes, sea cual sea el material, lo llama ignorancia. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, ordena a todos los hombres, ahí estamos incluidos nosotros, en todo lugar, está incluida Calarcá Quindío, la villa del cacique, a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y vamos a otro ignorante de los grandes, de los más grandes que usted conozca, aparte del que miramos cuando nos asomamos al espejo, en Primera de Timoteo, capítulo 1,
Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice, ¿por qué? Lo hice por ignorancia, en incredulidad. Mire cómo la ignorancia va allí de la manito con la incredulidad, con la falta de fe. Entonces, él, él perseguía a la iglesia. Él veía a los cristianos como mentirosos, como falsos, como personas que venían a sembrar mentiras, a aprovecharse de los hombres, a sembrar una religión equivocada que los apartaba de Dios. Él creía, o sea, lo creía de verdad, lo creía. Y él también conocía las historias de David, de Daniel, lo que hablamos ahora del arca de Noé. Él también lo sabía y creía esas historias y adoraba al Dios, a Jehová de Israel. Él lo adoraba. Cada día oraba a Dios. Él iba al templo en el Sabbat, en el Shabbat. Él iba al templo. Él adoraba a ese Dios. Él cuidaba de tener el día de reposo. Él era un buen fariseo. Y cuando aparecieron estos enseñando de un Jesús, les creyó mentirosos. Pero dice que los persiguió, los injurió, blasfemó, porque lo hizo por ignorancia. Y muchas de las cosas o todas las cosas que nosotros vivimos en nuestra vida sin Cristo, cosas horribles, cosas que hablamos de las iglesias, hablábamos mal de los líderes cristianos, hablábamos mal de los evangélicos, hablábamos mal de la Biblia, eso enloquece a la gente, ese libro es mentiroso, cualquiera puede escribir cosas ahí y la gente tan inocente que cree en todo. Hablamos porquerías de todo y vivíamos una vida en oscuridad, pero porque estábamos en ignorancia y esa ignorancia abrazada de la incredulidad. Pero gracias a Dios que estábamos, pero ya no estamos. Ya no estamos porque Él nos sacó habiendo yo sido, qué lindo es, ¿cierto? Versículo 13, donde leímos 1:13, habiendo yo sido, o sea, no soy, sido, pasado, habiendo yo sido, y después más fui recibido misericordia. Y dice el 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, la pregunta es, si usted es un ignorante, si aún vive pensando que la religión es la puerta a la salvación y no Cristo, que sigue pensando que su buen comportamiento le lleva a la salvación y no Cristo, que sigue pensando que el bautismo le lleva a la salvación y no Cristo, entonces discúlpeme, perdóneme, usted es un ignorante. Pero si usted ha creído, ha confiado en Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida, usted era, pero ya no es. Y usted hizo muchas cosas horribles antes, pero ahora su vida es distinta, porque Dios lo sacó de allí. Pero aún en este camino es necesario reconocer que tenemos mucho que aprender, no que sabemos, más bien reconocer que no sabemos y que necesitamos aprender cada día. Porque el cristiano que crece y avanza en la vida cristiana es aquel que reconoce que aún nos falta mucho por aprender. Entonces, creer que sabemos mucho, pienso que de alguna manera es ignorancia. Ignorancia de lo que nos falta aprender, de lo que tenemos por delante, de lo que tenemos que avanzar,
de las cosas, de las áreas de nuestra vida que necesitan ser tratadas por Dios. Pero la gracia de Dios es suficiente. El obrar de Dios es suficiente. Su palabra es efectiva y eficiente cuando permitimos al corazón obrar, que obre en nuestro corazón. Bueno, oramos al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Oramos, Señor, si hay alguien presente o alguien después escucha esta palabra y se siente tocado y puede pensar, yo estoy en este momento en ignorancia. Yo realmente he vivido mi vida en ignorancia, lejos de Dios, pensando que sabía, como Pablo, pensando que sabía, pero no sabía, ni entendía, ni veía. Pero ahora entiendo que Cristo, el que murió en la cruz, el que fue despreciado, el que fue negado, Él es el único camino de salvación, es la llave a la eternidad y aparte de Él no hay nada más que me lleve a la eternidad, ni religión, ni bautismo, ni diezmos, ni nada, solo Cristo. Y confío hoy en Él. Señor, que si hay alguien que tú obres en cada corazón y que sea llevado a la fe. Y oramos para que nosotros afiancemos en la verdad de lo que hemos escuchado, en la verdad del Evangelio que nos has mostrado y que estemos avanzando, Señor, no quedándonos, no estancados, rezagados, sin crecer, sin avanzar, enredados en cosas, Señor, que no debemos estar enredados, antes adelantar en el camino que tú nos has colocado. Señor, ayúdanos. Y gracias por esta palabra que nos das. En el nombre del Señor Jesús. Amén.